audiencia del canal de la Unión de Periodistas del Guayas y de todos los canales y medios que se conectan en el planeta. Quiero expresar mi gratitud por esta importante oportunidad para, a través de los medios que ustedes de manera acertada dirigen y contribuyen a la información y a la orientación de los pueblos del Ecuador y del planeta. Reiterarles que yo, como presidente del Frente Popular del Guayas, he sido nominado como precandidato de las organizaciones sindicales y populares de la provincia para que, junto a las organizaciones políticas de la izquierda, del centro a la izquierda, pueda ser parte de ese gran debate unitario para que las diversas organizaciones que también han puesto sus nombres como precandidatos, en este caso a la prefectura del Guayas, pueda generarse un debate y pueda definirse en pocos días quién será el abanderado o la abanderada de la provincia del Guayas para recuperar la prefectura del Guayas, el gobierno provincial, y ponerlo al servicio de los guayasenses, teniendo en cuenta las reiteradas demandas que han hecho las organizaciones sindicales, populares, campesinas y sociales de la provincia, para que el gobierno provincial atienda obras que se requieren impulsar de manera urgente. En este caso necesitamos resolver el problema de la conectividad, que implica la construcción y reparación de todas las vías que conectan con las diversas provincias del Ecuador, de todas las vías que permiten la conexión con las comunidades urbanas y rurales, y que también pueda aportarse en el tema de la comunicación vía internet. Necesitamos dotar de internet. A propósito, las comunicaciones están pésimas. La ex ministra de Telecomunicaciones del gobierno de Lazo ofreció que se iba a resolver el tema de la conectividad. En esta semana se ha deteriorado aún más. Pero necesitamos también plantear un gran frente unitario, una gran alianza de las organizaciones políticas y las organizaciones sindicales y populares a fin de recuperar la alcaldía de Guayaquil, pero también las alcaldías del resto de 24 cantones aledaños al cantón de la capital provincial, que es Guayaquil, que han sido dirigidos por elementos que no han dado respuesta a las demandas de los sectores populares, que más bien se han acumulado fortunas en los negociados, en las contrataciones, como hemos sido testigos que los medios de comunicación han encontrado que algunos alcaldes de la oposición al gobierno, pero no los alcaldes que son incondicionales al gobierno, ni los prefectos incondicionales al gobierno, como la prefecta de Esmeralda, o la prefecta de Guayas, que hace poco le entregó, a cambio de no ser sancionada por los negociados de la renovación del contrato por 30 años con las empresas concesionarias del control de las carreteras, donde estas empresas solo han puesto cabinas de recaudación de cobro de peaje, porque el equipo caminero de la prefectura es quien está reparando las vías principales, no así los caminos vecinales, que a propósito que se avecina la estación invernal y el fenómeno del Niño, no solo que las vías van a deteriorarse más, van a impedir la conectividad, sino que también las lluvias van a provocar inundaciones y desastres con mayores pérdidas, donde el pueblo es la víctima siempre de los desastres, de las inundaciones. Quien pierde es el pueblo, y el gobierno entrega subsidio a los grandes empresarios y banqueros, no así a los sectores populares que quedan afectados por las inundaciones, porque la prefectura del Guayas no ha ejecutado el dragado del río Guaya,
ni tampoco el dragado de los ríos para impedir que el cauce de los ríos, con el crecimiento provocado por las lluvias, se desborde con impredecibles consecuencias desastrosas para los pueblos del Guayas y la cuenca norte del Guayas. Juan, dime, ¿qué pasó con el Partido Socialista, que en primera instancia se hablaba de una alianza de unidad que se vio la primera vez aquí en el Ramada? Bueno, el Partido Socialista, por un lado, estaba afanoso en que la abogada Mónica Luzárraga sea auspiciada por ellos, y por eso la llamaron para que participe en las primarias como precandidata a la alcaldía. Luego por los medios de comunicación nos hemos enterado, y porque la propia candidata a la alcaldía, la abogada Mónica Luzárraga, señaló que la dirección del Partido Socialista, en este caso Vallejo, había negociado a espaldas de ella con el correísmo para que ella encabece la lista de concejales de Guayaquil en un entente, en un acuerdo entre el Partido Socialista y el correísmo, que ahora está con el partido amigo del recordado vinculado al control de los hospitales y la corrupción, como fue el ex asambleísta Daniel Mendoza. Esto ha señalado la abogada, que ha sido a espaldas de ella, sin el conocimiento de ella, y que ha puesto al descubierto que el Partido Socialista ha estado trabajando con honestidad, con respeto, con honradez, este acuerdo en el que estaban algunas fuerzas políticas de izquierda, entre ellas el Partido Socialista, Unidad Popular Pachacuti, la organización de la Lista 20 y la Izquierda Democrática y otras organizaciones, de tal manera que eso es lo que ha pasado. El pueblo sabrá juzgar quienes realmente estamos interesados y somos abanderados de la unidad, y que estamos interesados en que el pueblo que lucha en las calles contra las medidas neoliberales, fondomonetaristas de Noboa, que se expresan en el incremento del precio de los combustibles, en las contrarreformas laborales, en el impulso del trabajo por horas que el pueblo negó en 2 consultas populares, y la presencia de tropas militares y policiales extranjeras en el país, que el pueblo rechazó en las urnas, en la consulta, que se viola la Constitución y las leyes, que se incrementa cada mes el precio de los combustibles a precios impagables, siendo que somos un país petrolero y que tenemos derecho a tener un combustible barato y de buena calidad. Y una serie de medidas de corrupción que implementa el gobierno. Se han llevado más de 200 millones de dólares contratando la generación de energía, en la que esas empresas vinculados a los ministros de la ex ministra Inés Manzano, Roberto Luque, Arturo Félix Wong, Fabián Calero y otros, se han llevado junto con Noboa más de 200 millones de dólares. La corrupción continúa en el Nuevo Ecuador, donde el gobierno no atina ni siquiera a resolver el problema de la inseguridad. Continúan las muertes ahora de manera colectiva y no hay una policía que pueda parar esta situación, y más bien hay los allanamientos y las violaciones a las libertades públicas, las desapariciones de elementos inocentes, y no se controla el tema de la inseguridad. Tratan de desprestigiar a la unidad porque están diciendo que el Grupo Futuro 20 en un tiempo apoyó a Noboa y que los compañeros de Unidad Popular también habían apoyado a Lazo en otras ocasiones. Eso están tratando de desprestigiar esta unidad. Esto es parte de la desesperación de un gobierno corrupto, mentiroso, indolente, que no le preocupa la vida del pueblo, que dijo que en 3 semanas ahora sí había medicina, ha pasado más de un mes y sigue la gente muriéndose en los hospitales, y otros muriéndose sin poder llegar al hospital porque saben que no hay lo elemental de los medicamentos para enfrentar sus dolencias. Estamos frente a un gobierno
indolente, mentiroso, corrupto, autoritario, que cree que está por sobre la Constitución y las leyes, por sobre la voluntad popular, que 2 veces en consulta popular le dijo no a esta política de mentira, de abandono, de indolencia con el tema de la salud, de abandono de la educación, de la falta de empleo, del saqueo del patrimonio de los afiliados, que el gobierno administra el IES como que fuera de propiedad del gobierno, que le debe más de 30.000 millones de dólares y no le paga la deuda, y que cada que le da la gana pide plata y entrega papeles financieros denominados bonos o certificados de depósito del Tesoro, en la que no se paga, y el gobierno hace alarde que paga, pero con más deuda, sacando más plata y entregando más bonos, de tal manera que esta campaña asquerosa, sucia, orquestada por el gobierno y la gran oligarquía, cae por su propio peso. El pueblo va a castigarlo a Noboa, va a castigarlo a Olsin, al presidente de la Asamblea Nacional, el artífice de aprobar algunas leyes inconstitucionales como la ley de solidaridad, con la que Noboa se perdonó 98 millones de impuestos a la renta y con la que quiso que las cooperativas se conviertan en bancos para desaparecerlas y para beneficiar a los grandes banqueros, para los que gobierna Noboa, que aprobó la ley de integridad pública para despedir más de 80.000 afiliados, servidores públicos, y también aprobaron la reforma al COTAD para reducir en más de 1.000 millones anuales de dólares a los gobiernos locales, a las que pretendía ir Olsen en el caso como alcalde, y que ahora, por no vivir en Guayaquil, porque sabe que iba a ser descubierto, se ha planteado ir de candidato a alcalde de San Borondón, y el pueblo de San Borondón lo va a castigar negándole el voto a Olsin y al gobierno y a Cintia Viteri, que ahora es la candidata a alcaldesa. Llamamos al pueblo entonces a castigar al gobierno en las urnas con el voto. Ningún voto para Noboa y su partido político de cuestionada condición moral como es ADN Lista 7, y ni tampoco para el correísmo ni los social cristianos. El pueblo requiere cambio, y esa opción de cambio la representan los candidatos y precandidatos que están en esta gran unidad de la izquierda. Dejamos con las palabras finales al profesor Juan Cervantes, presidente del Frente Popular y precandidato a la prefectura del Guayas. Queremos reiterar el llamado al pueblo del Guayas a que en nuestras manos está la decisión de poner fin al abandono, a la corrupción y también al atraco del patrimonio de los guayasenses y también de las alcaldías, de las juntas parroquiales rurales. Llamamos al pueblo a unirnos para hacer gobierno local, para dirigir los gobiernos locales, recuperar los gobiernos locales y ponerlos al servicio de la población. Y para ello necesitamos ubicar que los luchadores populares, las organizaciones de trabajadores del campo y la ciudad, de la juventud, de las mujeres, de los jubilados, de los comerciantes, de los profesionales democráticos, de los jubilados, de las mujeres, estamos organizados en este gran frente de la unidad por Guayaquil y por la patria, y que debemos impulsar una masiva campaña del voto del pueblo para el pueblo y para hacer gobierno en mayo del próximo año. Estuvo con nosotros el profesor Juan Cervantes del Frente Popular, precandidato a la prefectura del Guayas. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Éxito en su campaña. Muchas gracias. Chao.